Bienvenidos al canal, Iglesia Pueblo del Todopoderoso. Hoy estudiaremos el segundo punto doctrinal, el Dios único y verdadero, parte 2. Después del intro, comenzamos. Dios nuestro Padre. El propósito predominante de Jesús al enseñarnos su relación con el Dios del Antiguo Testamento, es resaltar que es su Padre y nuestro también, y de este entendimiento depende la riqueza de nuestra relación con el Dios del cielo. San Pablo toma este mismo tema con insistencia para ampliar la misma enseñanza de Jesucristo. Resalta la paternidad del Señor Jesús, Gálatas, capítulo 1 versículo 1. Efesios, capítulo 1 versículo 3. Colosenses, capítulo 1 versículo 3, quien es Dios bendito por siempre, Romanos, capítulo 1 versículo 25, y que de esta filiación de Jesús con el Padre, participa también el creyente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios, capítulo 1 versículos 3 al 5. Cierto es que se reconoce a Dios como Padre de toda la creación, de Israel como nación, y de ciertos individuos. Con todo, solo la paternidad de su Hijo Jesucristo, y la paternidad de los hijos redimidos en adopción, toman un valor de mayor relevancia en las Sagradas Escrituras. Y es que en sentido estricto, Dios es Padre solo de los que están en Cristo, los cuales han nacido de nuevo. Es precisamente cuando nacemos de nuevo, que el estado de hijos de Dios toma una posición de tal magnitud, que hace una realidad esta experiencia, y no meramente en el aspecto jurídico. Juan, capítulo 3 versículo 3, segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 17. La posición que se adquiere cuando se es hijo de Dios por adopción, nos pone en un nivel espiritual elevado. Juan, capítulo 3 versículo 6. Y ha de ser concebida en el mismo plano, ya que el hombre carnal no lo puede entender. Juan, capítulo 3 versículo 4, Primera de Corintios, capítulo 2 versículos 13 al 16. El ser humano tiene que ser regenerado para que pueda entrar en ese reino espiritual. Juan, capítulo 3 versículos 3 y 5. De ahí en adelante el Espíritu Santo le da al hombre la seguridad de que es hijo de Dios, produciendo la impresión en su corazón redimido, de que puede dirigirse a su Padre con absoluta confianza. Romanos, capítulo 8 versículos del 14 al 16, Gálatas, capítulo 4 versículo 6. Pablo utiliza el término adopción, solo para distinguir nuestra filiación de la de Cristo. Jesús es hijo de Dios por naturaleza, mientras que nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. En este sentido es que participamos de la naturaleza divina, estableciendo así nuestra dignidad de hijos, solo por debajo de la de su Hijo Jesucristo, segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 4. Los que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios pueden llamarse hermanos. Juan, capítulo 1 versículos 12 y 13. Los que lo rechazan tienen otro padre, y no pueden ser nuestros hermanos. Juan, capítulo 8 versículo 44. Dios Hijo. La evidencia bíblica no deja lugar a dudas respecto a la naturaleza de Jesucristo. Los títulos usados referentes a su persona, los atributos que demostró tener, las prerrogativas de las que hizo uso durante su ministerio terrenal, dejan de manifiesto que Cristo fue más que un simple hombre. Si se acepta el testimonio de las Sagradas Escrituras, debe admitirse que Jesús por lo que hizo, por lo que dijo, y por las cosas que se dijeron de él, demostró que era Dios manifestado en carne. Hablar de Jesús es hablar de un ser particular y singular, quien es al mismo tiempo el Hijo del Hombre y el Hijo del Dios viviente. Mateo, capítulo 16 versículos del 13 al 16. La cristología es el centro de la vida del cristianismo pentecostal. Todos los beneficios de la vida cristiana, sean terrenales o celestiales, físicos o espirituales, temporales o eternos, provienen del sacrificio del Hijo unigénito de Dios, obtenida en la cruz del Calvario. Eliminar una sola de las características que la Biblia declara sobre la divinidad de Jesús, significaría cercenar las principales doctrinas en relación a la Trinidad y sus implicaciones en cuanto a la salvación.
Por lo tanto, es fundamental que nos detengamos a revisar detenidamente la enseñanza bíblica sobre Jesucristo. Jesús el Hijo de Dios. Algunos lo llaman Hijo de Dios, únicamente por su nacimiento virginal, Lucas, capítulo 1 versículos 32 y 35. Pero lo es más por ser el unigénito del Padre desde la eternidad, Juan, capítulo 1 versículos 14 y 18, Primera de Juan, capítulo 1 versículos 1 al 3. El testimonio de su propia conciencia. Jesús, desde muy temprana edad tenía conciencia plena de que Dios era su Padre, y que era uno con él, Juan, capítulo 10 versículo 30, y que había sido enviado a cumplir una misión, Lucas, capítulo 2 versículo 49. No que él sea menor que el Padre, no que se haya separado de su divinidad, sino que voluntariamente se somete humillándose a sí mismo, Juan, capítulo 10 versículos 17 y 18. El testimonio de su Padre. Este testimonio es muy importante para demostrar que no es Jesús el único que asegura ser el Hijo de Dios, sino que el Padre lo avala y lo confirma. En la conciencia de su Hijo, Salmo 2 versículo 7, Marcos, capítulo 1 versículo 11, ante sus discípulos, Mateo, capítulo 17 versículos 5 y 6, y ante las multitudes, Mateo, capítulo 3 versículo 17. El testimonio general. Otros testificaron avalando que Jesús nunca negó ser el Hijo de Dios. El testimonio de sus discípulos, Mateo, capítulo 14 versículo 33, Juan, capítulo 6 versículo 69, el de sus enemigos, Mateo, capítulo 27 versículo 43, Marcos, capítulo 14 versículo 61 al 62, Juan, capítulo 19 versículo 7, y la confesión de los mismos demonios, Mateo, capítulo 8 versículo 29. El Hijo del Hombre. La expresión el Hijo del Hombre es un título cristológico que identifica al Mesías en su humanidad como el hombre perfecto, y el Hijo de David prometido, Lucas, capítulo 1 versículos 31 al 33. El Mesías como el Hijo del Hombre nace, sufre, muere y resucita. Además, no se debe olvidar que Jesús es verdadero hombre, pero sin pecado, Hebreos, capítulo 7 versículo 26, Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 22. En esta condición, la Biblia le confiere el nombre divino Emmanuel, Mateo, capítulo 1 versículo 23, y en ese mismo estado fue exaltado a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo igual a Dios el Padre. Son los ebionitas y arrianos en la iglesia primitiva, y los testigos de Jehová en nuestra época, quienes ven a Jesús como un hombre bueno, santo y ejemplar. Simplemente un hombre que alcanzó honores divinos, pero no igual a Dios. De este modo le arrebatan su divinidad. Sin embargo, las Escrituras lo reconocen como Dios Todopoderoso, Isaías, capítulo 9 versículo 6, Juan, capítulo 1 versículos 1 al 3, Hebreos, capítulo 1 versículos 1 al 3, Apocalipsis, capítulo 19 versículo 16. El conocimiento de los discípulos. Es probable que al principio del ministerio de Cristo, los discípulos tenían la idea de que Jesús era hijo en el sentido del Mesías escogido, Juan, capítulo 1 versículo 49. Veían en su persona el cumplimiento de la esperanza judía del rey Mesías que vendría, Isaías, capítulo 42 versículos 1 al 6. Mateo capítulo 12 versículos 16 al 21. Pero paulatinamente se les fue abriendo el entendimiento, respecto a la dimensión de Jesús como Hijo de Dios, en sentido único y eterno. Por los hechos que rodearon su nacimiento virginal, Mateo, capítulo 1 versículo 23. Lucas, capítulo 1 versículos 31 y 35. Por los milagros que lo acompañaban, Hechos, capítulo 2 versículo 22. Por su vida intachable, Hebreos, capítulo 7 versículo 26. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 22. Por la revelación a Pedro, Mateo, capítulo 16 versículo 16. Por su sacrificio en la cruz, Primera de Corintios, capítulo 15 versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Con mayor intensidad por la resurrección y exaltación a la diestra de Dios, Mateo capítulo 28 versículo 6. Hechos, capítulo 1 versículos 8 al 11. Filipenses, capítulo 2 versículos 9 al 11. Igualdad y unidad con el Padre. La igualdad del Hijo con el Padre queda establecida por las siguientes verdades, porque tiene vida en sí mismo, Juan,
capítulo 1 versículo 4, capítulo 5 versículo 26. Por su existencia eterna e infinita, pues Él es antes que todas las cosas y nunca cambia, Hebreos, capítulo 1 versículos 8 al 12, capítulo 7 versículo 3, capítulo 13 versículo 8, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Porque posee igualdad y unidad de naturaleza con su Padre, Juan, capítulo 10 versículo 30, Colosenses, capítulo 1 versículo 15, Hebreos, capítulo 1 versículo 3. Podemos afirmar que en el plano de lo humano, se puede notar toda clase de diferencias entre el Padre que le transmitió su naturaleza, y el Hijo que la recibió. No es así en el caso de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, aunque son diferentes como personas, son perfectamente iguales en esencia o naturaleza, porque no poseen ciertos rasgos de la divinidad, sino que cada quien posee toda la divinidad, lo que los hace perfectamente iguales en naturaleza. Así lo declara el credo de Nicea, es igual en todo a Dios porque procede de Dios y es de Dios, Hijo único de Dios, nacido del Padre más de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado no hecho. El Hijo como copartícipe en las obras divinas. En la creación, el Padre aparece dando origen a todo, Nehemías, capítulo 9 versículo 6. Isaías, capítulo 44 versículo 24. Jeremías, capítulo 27 versículo 5. Hechos, capítulo 14 versículo 15. Y el Hijo igualmente con él, Juan, capítulo 1 versículo 3 y 10. Primera de Corintios, capítulo 8 versículo 6. Efesios, capítulo 3 versículo 9. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Hebreos, capítulo 1 versículos 2 y 10. El Padre sostiene y conserva todas las cosas, Salmo 104 versículos 5 al 9, Jeremías, capítulo 5 versículo 22, capítulo 31 versículo 35. El Hijo hace lo mismo, Colosenses, capítulo 1 versículo 17. Hebreos, capítulo 1 versículo 3, Judas, capítulo 1. El Padre es el que da origen a la redención, pero es el Hijo quien la lleva a cabo, y esta redención según el Nuevo Testamento es trinitaria, ya que intervienen las tres personas divinas. La obra salvífica la inicia el Padre, la realiza el Hijo y la imparte el Espíritu Santo. Tiene atributos divinos. Es omnipresente, es decir, puede estar en distintas partes al mismo tiempo, Mateo, capítulo 28 versículo 20, Juan, capítulo 1 versículo 48, capítulo 3 versículo 13. También posee el atributo de la omnisciencia, porque lo conoce todo, Mateo, capítulo 9 versículo 4, capítulo 12 versículo 25, Lucas, capítulo 6 versículo 8, capítulo 9 versículo 47, Colosenses, capítulo 2 versículo 3. En muchos niveles se demuestra que es omnipotente, o sea, que tiene autoridad sobre todas las cosas, por ejemplo, es Señor del sábado, Lucas, capítulo 6 versículo 5. Es comandante de los ángeles, Mateo, capítulo 13 versículo 41. Puede perdonar pecados, Mateo, capítulo 9 versículo 2. Tiene autoridad sobre la muerte y el infierno, Mateo, capítulo 9 versículos 24 y 25. Lucas, capítulo 7 versículo 14. Juan, capítulo 11 versículos 43 y 44. Apocalipsis, capítulo 1 versículo 18. Tiene poder sobre el destino de todos los hombres, Mateo, capítulo 13 versículos 39 al 43, capítulo 25 versículos 31 al 33, Juan, capítulo 5 versículos 22 al 23, Hechos, capítulo 10 versículo 42, Segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 10. El Hijo recibe honra divina. Todo estudioso de las Escrituras sabe que Dios exige que se le adore solo a Él. Adorar a cualquier otro ser o cosa se constituye en idolatría. Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 6, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 13 al 15. Jesús lo confirmó, Mateo, capítulo 4, versículo 10, sin embargo, aceptó ser adorado como Dios por los sabios del Oriente,
Mateo, capítulo 2, versículo 11, por los discípulos cuando estaban a punto de perecer en el mar, Mateo, capítulo 14, versículo 33, por las mujeres después de la resurrección, Lucas, capítulo 24, versículo 52. Es importante notar que en ninguno de estos casos Jesús rechazó que le adoraran. Lo que nos lleva a la conclusión de que Cristo es Dios y digno de tal honor. Dios Espíritu Santo. La Iglesia cristiana reconoce al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, doctrina debidamente confirmada y aprobada por la Santa Biblia. Se le presenta como Dios igual que al Padre y al Hijo, pero con su propia personalidad y misión. En cuanto a su origen y envío a la tierra, procede de las otras personas de la Trinidad, y es enviado en nombre y a petición del Hijo, Juan, capítulo 14, versículo 16 y 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículos 7 al 15. Su misión es continuar la obra y ministerio de Cristo en la tierra, y hacerla efectiva en los corazones. De esta manera exalta el nombre de Jesús, y él mismo es honrado con todos los honores divinos. Mateo, capítulo 28, versículo 19, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Vivimos en la época del Espíritu Santo, pues es el quien guía a la Iglesia. La Biblia dice que estará con nosotros y en nosotros, Juan, capítulo 14, versículo 17. Las corrientes doctrinales que desvirtúan al Padre o al Hijo, también se han ocupado en tergiversar el concepto bíblico de la persona del Espíritu Santo. ¿Es o no una persona? ¿Es o no miembro de la Trinidad? ¿Es Dios como el Padre y el Hijo? Estas son las preguntas más comunes sobre el tema que nos motivan a consolidar nuestra fe en la verdad bíblica. Es una persona. Las palabras ruach, hebreo, pneuma, griego y spiritus, latín, sugieren la idea de aliento, hálito, soplo o movimiento de aire, y son las que se utilizan en la Biblia para referirse al Espíritu Santo. Génesis, capítulo 1 versículo 2, Job, capítulo 33 versículo 4, Juan, capítulo 3 versículo 8, capítulo 20 versículo 22, Hechos, capítulo 2 versículo 2 y 4. No hay duda de que en las Escrituras, el Espíritu Santo es una persona, sin embargo, la razón por lo que su personalidad no está comprendida plenamente en el Antiguo Testamento, y si encuentra su expresión completa en el Nuevo, se debe en primer lugar al desarrollo gradual y progresivo de la revelación de la persona del Espíritu Santo, Génesis, capítulo 1 versículo 2. En segundo lugar, al hecho de que el hombre no estaba preparado para recibir, asimilar y experimentar dicha revelación. En tercer lugar, Cristo no había aparecido en la escena del programa divino de redención. Es el Hijo el que marca la diferencia en la identidad y manifestación de las personas de la Trinidad. Es solo por la persona de Jesús que el Espíritu Santo, con su personalidad divina, podía manifestarse sin medida ni reservas. El Espíritu Santo no es una influencia o emanación divina, sino una persona. Juan, capítulo 14 versículos 16 y 17, capítulo 15 versículo 26, capítulo 16 versículos 7 y 8. Es espíritu porque no tiene un cuerpo visible como el de Cristo, pero el no tener cuerpo material no es una condición para la existencia personal. Por ejemplo, los animales tienen cuerpo y los objetos inanimados son de sustancia material, y ni en uno ni en otro caso puede decirse que existe una persona. Por otra parte, hay que aclarar que se llama tercera persona de la Trinidad, no porque sea inferior en tiempo, puesto que es eterno, en dignidad, puesto que es Dios, o en naturaleza, puesto que es un ser único, sino porque su obra y manifestación hacia el hombre fueron posteriores a la del Padre y el Hijo. El concepto de persona se identifica en la posesión de las características de la personalidad. Y el Espíritu Santo tiene cada una de estas características como son, el corazón, en relación a los sentimientos y afectos, Hechos, capítulo 9 versículo 31, Romanos, capítulo 15 versículo 30, Efesios, capítulo 4 versículo 30.
La mente, como la fuente de inteligencia, razón y conocimiento, Romanos, capítulo 8 versículo 27, Primera de Corintios, capítulo 2 versículos 10 al 13. Y la voluntad, haciendo referencia a la toma de decisiones, actuar y la capacidad de expresarse, Hechos, capítulo 10 versículos 19 y 20, capítulo 16 versículos 6 y 7, Primera de Corintios, capítulo 12 versículo 11. Todas ellas se reflejan claramente, y sin lugar a dudas en la persona del Espíritu Santo. Además, el Señor Jesucristo le dio reconocimiento como persona, Juan, capítulo 14 versículos 16 y 17. También existen infinidad de pasajes que describen sus acciones tales como hablar, Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 1, Apocalipsis, capítulo 2 versículo 7, clamar, Gálatas, capítulo 4 versículo 6, abogar, Primera de Juan, capítulo 2 versículo 1, testificar, Juan, capítulo 15 versículos 26 al 27, enseñar, Juan, capítulo 14 versículo 26, capítulo 16 versículos 12 al 14, guiar, Romanos, capítulo 8 versículo 14, interceder, Romanos, capítulo 8 versículo 26, Hebreos, capítulo 7 versículo 25. No debemos referirnos al Espíritu Santo como un algo, o una cosa, puesto que la Biblia usa pronombres personales como él o aquel, para referirse a la tercera persona de la Trinidad, y no impersonales como eso o aquello. Si el Espíritu Santo fuera únicamente una fuerza, como lo cree el unitarismo, sería absurdo que la Escritura nos exhorte a preocuparnos por el trato que le otorgamos, ya que una influencia no tiene capacidad de identificar si está siendo maltratada, como se dice del Espíritu Santo, Isaías, capítulo 63 versículo 10, Mateo, capítulo 12 versículos 31 y 32, Hechos, capítulo 5 versículo 3, Efesios, capítulo 4 versículo 30. Además, se le encuentra participando en relación conjunta, siempre de persona a persona como en el caso de los apóstoles y el Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 15 versículo 28, Primera de Pedro, capítulo 1 versículos 1 y 2. Su divinidad. Al Espíritu Santo, se le identifica siempre actuando en el mismo nivel que al Padre y al Hijo. Meyer Perlman observa una participación perfecta entre los tres miembros de la divinidad en la creación, redención y santificación. El aspecto bíblico respecto a la divinidad del Espíritu Santo puede demostrarse por un número considerable de pasajes que se refieren a él como Dios, otorgándole actos divinos. Primera de Corintios, capítulo 3 versículo 16. Hebreos, capítulo 3 versículo 7 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 21, atributos divinos como omnipresencia, Salmos 139 versículos del 7 al 19, omnisciencia, Isaías, capítulo 40 versículos 13 y 14, omnipotencia, Lucas, capítulo 1 versículo 35, Romanos, capítulo 15 versículo 19, Primera de Corintios, capítulo 12 versículo 11, es eterno, Hebreos, capítulo 9 versículo 14. Se le atribuye también obras divinas como la creación, Génesis, capítulo 1 versículo 2, Job, capítulo 26 versículo 12, capítulo 33 versículo 4, renovación, Salmos 104 versículo 30, regeneración, Juan, capítulo 3 versículos 5 y 6, Tito, capítulo 3 versículo 5, resurrección, Romanos, capítulo 8 versículo 11. También se le reconocen honores divinos, lo cual le hace objeto de adoración, Mateo, capítulo 12 versículos 31 y 32, capítulo 28 versículo 19, Hechos, capítulo 5 versículos 3 y 4, Romanos, capítulo 9 versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 13 versículo 14. La Biblia establece un paralelo entre Dios Padre y Dios Espíritu, templos y morada de Dios, Primera de Corintios, capítulo 3 versículo 16, y templos y morada del Espíritu, Primera de Corintios, capítulo 6 versículo 19.
Y entre Dios Hijo y Dios Espíritu, justificados en Cristo, Gálatas, capítulo 2 versículo 17, y justificados en el Espíritu, Primera de Corintios, capítulo 6 versículo 11, sellados por Cristo, Efesios, capítulo 4 versículo 30, y sellados por el Espíritu de Dios, Efesios, capítulo 1 versículo 13, circuncidados en Cristo, Colosenses capítulo 2 versículo 11, y en el Espíritu, Romanos, capítulo 2 versículo 29. Mantenerse en Cristo, Filipenses, capítulo 4 versículo 1, y en el Espíritu, Filipenses, capítulo 1 versículo 27. Participar en Cristo, Primera de Corintios, capítulo 1 versículo 9, y en el Espíritu, Segunda de Corintios, capítulo 13 versículo 14, Filipenses, capítulo 2 versículo 1. Su relación con el Padre y el Hijo. Concluimos entonces en que el Espíritu Santo es igual al Hijo, y es de la misma esencia del Padre y consubstancial con él. En el Sínodo de Toledo del año 589 después de Cristo, se declaró que creemos en la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, de la misma sustancia, e igualdad en poder y gloria, y juntamente con el Padre y el Hijo debe ser objeto de fe, adoración y obediencia, a través de todas las edades. A esta procedencia se le conoce como espiración, Juan, capítulo 15 versículo 26. El término engendrar se aplica solo para explicar la procedencia de la segunda persona de la primera. El Padre y el Hijo no engendran al Espíritu Santo, sino lo expiran, y esta es la palabra que se usa para explicar la procedencia del Espíritu Santo. De esta manera, el Padre engendra al Hijo y el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. Aunque el término procedencia nos hace pensar en una subordinación del Espíritu Santo al Padre y al Hijo, esta es solo por causa y motivo de su misión hacia el hombre y no en cuanto a su dignidad o divinidad. Su misión es continuar el trabajo del Hijo, Juan capítulo 16 versículos 13, así como el Hijo lo hace con respecto al Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, Juan capítulo 5 versículos 17. Bendiciones de sus operaciones. Finalmente, el Espíritu Santo atestigua su propia divinidad, por medio de las múltiples bendiciones de su ministerio hacia su creación, Génesis, capítulo 1 versículo 2, hacia Jesucristo, Hechos, capítulo 5 versículos 30 y 32, hacia el hombre natural, Juan, capítulo 16 versículos 8 al 11, y así a los creyentes en quienes su obra es más abundante. Los regenera, Tito, capítulo 3 versículo 5, los fortalece, Efesios, capítulo 3 versículo 16, da testimonio de que en verdad son hijos de Dios, Romanos, capítulo 8 versículo 16, los capacita para poseer y demostrar el carácter cristiano, Gálatas, capítulo 5 versículos 22 y 23, los guía y enseña, Juan, capítulo 16 versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 2 versículos del 9 al 15, los capacita para comunicar efectivamente la verdad del Evangelio, Hechos capítulo 1 versículo 8, fortalece la vida devocional, Romanos, capítulo 8 versículo 26, Efesios, capítulo 6 versículo 18, Judas, versículo 20, llama a los creyentes al servicio cristiano, Hechos, capítulo 8 versículo 26, capítulo 13 versículo 2, capítulo 16 versículos 6 y 7, y los purifica por la fe, Hechos, capítulo 15 versículos 8 y 9. Conclusión. A pesar de que muchos niegan la existencia de Dios, o se han fabricado otros dioses, tenemos evidencias en la creación, en la naturaleza del hombre y en la historia de la humanidad de que nuestro Dios es único y verdadero. A través de las Escrituras podemos conocer, aunque no totalmente, la naturaleza de Dios y la forma como Él se relaciona con el hombre. Para creer en Dios no necesitamos hacer un suicidio intelectual, podemos aplicar la razón y las evidencias que tenemos en nuestro derredor para experimentar su existencia. Por eso el salmista podía expresar: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Salmo 8 versículos 3 y 4.
Entonces podemos afirmarnos en la fe, al tiempo que le amamos profundamente por revelarse al hombre y hacernos sus hijos a través de la gracia de Cristo. La doctrina bíblica de la Trinidad es uno de aquellos misterios sublimes y gloriosos que la mente del hombre jamás podrá comprender en su totalidad mientras viva. Pero con la revelación que tenemos en las Escrituras es suficiente para ser bendecidos por ella. Aun cuando la razón no esté en condiciones de comprender el credo trinitario, numerosos himnólogos, músicos, adoradores y cristianos piadosos intentan ilustrar y celebrar la Trinidad. Como Adam Clarke, roguemos, que Dios el Padre me adopte como su Hijo. Que Dios el Hijo mora en mi corazón por la fe. Que Dios el Espíritu Santo purgue de mi conciencia todas las obras muertas, y purifique mi alma de toda injusticia. Que la Trinidad Santa, bendita y gloriosa me tome a mí y a los míos sellándonos como suyos ahora y por la eternidad. La relación del Señor Jesús con el Padre es única, sin paralelo. Es el Hijo eterno, increado, preexistente, igual con el Padre e Hijo por naturaleza. En cambio nuestra relación con el Padre es por adopción, la cual es un acto divino en la que se les asigna a los creyentes en Cristo la posición y el privilegio de hijos por gracia. Por tanto, la manera y conciencia con la que debemos dirigirnos al Padre es como nos lo enseña Jesús. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lucas capítulo 10 versículo 21. Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan capítulo 11 versículo 41. Cuando los discípulos pidieron que se les enseñara a orar, Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Lucas capítulo 11 versículos 1 y 2. La misma confianza con que se dirigía a Dios es la que se nos indica que debemos usar también nosotros. Que nuestro corazón se llene de gozo ante esta bendición, al tiempo que nos proponemos compartir la gracia de su paternidad a todo el mundo. Para nosotros no solo es un deber adorarle y doblar nuestras rodillas ante Él, sino un gozo indecible en el Espíritu. Sigamos cantando en nuestro diario vivir: Jesús es mi Rey soberano.